Ahora sí, ¿pueden ver la pantalla? Sí, que se ve. Guía boliviana de construcción de edificaciones. Eh, Vamos a ver disposiciones generales. Dice, hace una clasificación, ¿ya? Sobre los tipos de edificaciones, esta guía. Tenemos a las viviendas de interés social, que es dirigida a los sectores de bajos ingresos, dice, superficie, esto es superficie construida, ¿ya? Igual o menor a 60 metros cuadrados, altura hasta 350, eh, ¿qué es lo que se debe presentar, no? Se debe presentar para este tipo de viviendas, o sea, para el financiamiento, ¿no? Me refiero al financiamiento. Proyecto arquitectónico, diseño estructural, hidrosanitario, eléctrico. eh, para proyectos de una sola unidad se requiere solo anteproyecto, dice. El diseño sismo existente no es necesario, no solamente cuando corresponda, dice. Y responsables de la obra son el propietario, constructor, supervisor y técnico, supervisor en construcción civil. El gobierno ha hecho varios financiamientos de este tipo de obras de viviendas de interés social en áreas periféricas, en áreas rurales, sobre todo en áreas de Evo Morales, ¿no? Es lo que nosotros decimos las viviendas, ¿no? Que son pequeñas construcciones, tienen una salita, dos dormitorios, su bañito, su cocinita, ¿no? He visto sobre todo en el oriente, ha financiado harto en municipios, obviamente, en los cuales eran de la línea del gobierno, ¿no? He visto yo en Ribera Alta, en Guayaramerín, en Trinidad, ahí en el Beni ha hecho harto financiamiento para lograr captar votos, ¿ah? Para cuando ha ido a la tercera reelección. Aquí también en el altiplano, diferentes lugares ha hecho, eh, es- ha financiado, esto lo va a ejecutar directamente el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Lo ha licitado. Ahora creo que ya no se está haciendo, ¿no? Ya no he visto con este gobierno. Debe ser también que la falta de recursos es crítica. Simple, dice, cuya superficie construida es hasta 300 metros de superficie cubierta, hasta 4,5 metros de nivel de altura. Esos son los proyectos que se debe presentar: arquitectónico, estructural, hidrosanitario, eléctrico, gas, ¿no? Sistemas de prevención de incendios, sismo resistente. Y estos son los responsables de la obra, ¿no? El propietario, arquitecto y el licenciado de construcción civil o superior. Mediana de 300 a 600 metros de superficie construida. Altura hasta 6,50 metros, significa que puede ser una planta, puede ser planta baja y planta alta, o sea, sería de dos plantas. Y los proyectos a presentar es arquitectónico, estructural, hidrosanitario, eléctrico, gas, sistemas de prevención contra incendios, ¿no? Sismo residente cuando corresponda, propietario constructor residente. eh, este tipo de proyectos también los financia el gobierno, pero sí es para privados. Los únicos que lo financia el gobierno, o sea, se adjudican, digamos, son los de interés social, ¿ya? Eh, Muchas veces este tipo de vivienda de interés social se hace con contraparte, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, el gobierno financia todo lo que son los materiales de construcción y
los técnicos que van a guiar la construcción y el propietario, por cuenta propia, tiene que hacer la construcción. O, digamos, pone una parte, un albañil, yo qué sé, y el otro, el ayudante, tiene que ser el propietario. En cuanto a simple y mediana, ya son esos normalmente privados, y eso ya no lo financia el gobierno, pero sí, las entidades financieras tienen una tasa preferencial, ya, de préstamo. No es la misma que para las viviendas más grandes, ¿no? Son más, sus tasas son más bajas, pero también, si es tu primera vivienda, tienes también una preferencia, ¿no? Eso ha sacado una ley hace unos 8 años más o menos, un poquito más, el gobierno para créditos de la primera vivienda, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, la mayor parte, no sé si alguien tiene ya una propiedad a su nombre, no cuenta la propiedad que está a nombre de sus papás, sino las propiedades que están a nombre de ustedes, ¿no? Entonces, si no tienen ninguna propiedad a nombre de ustedes, pueden también ser beneficiarios de este tipo de créditos. Luego tenemos ya las viviendas medianamente complejas, de 601 hasta 1000 metros. Eso sería equivalente a una planta baja de 3 niveles. Son los proyectos que hay que presentar obligatoriamente. Tenemos vivienda compleja de uso mixto multifamiliar, oficinas, comercio dirigidas a sectores públicos o privados, dice, mayor a 1000 metros cuadrados. Puede ser mayor a las 3 plantas. Por ejemplo, estos tipos de viviendas complejas lo puede construir para interés público, pero también para privado. En el caso de que sea privado, ya la tasa de interés es alta, ¿no? Es 12%, es grande, ¿no? Es 10%. Edificaciones especiales, cualquier superficie, cualquier altura, y son ya, obviamente, de acuerdo al nivel de complejidad, si ustedes se dan cuenta, hay que presentar también mayor cantidad el proyecto a presentar tiene que ser más completo. Dice, ¿qué es el contratista? El contratista es una persona natural o jurídica, ¿no? Es la empresa constructora que está a cargo de la ejecución de una obra. Puede ser, ¿por qué dice personal natural o jurídica? Porque puede ser una empresa, pero también puede ser una empresa unipersonal, ¿no? O sea que con un solo propietario sería natural. Obviamente, para poder hacer cualquier tipo de obra de interés público, debe estar legalmente constituido y registrado, ¿no? Hay que constituirlo bien en la notaría, se debe registrar en Fundempresa. Creo que Fundempresa ya ha cesado, pero tiene un equivalente, ¿no? Que está a cargo del gobierno. Y el proyecto dice, y se debe ejecutar de acuerdo con el proyecto aprobado por el gobierno autónomo municipal. Y ese es un gran problema en nuestro medio, ¿no? Porque seguramente les va a tocar a ustedes. Digamos, los propietarios quieren construir y su proyecto es, yo qué sé, 3 pisos, pero ya viendo ya en obra gruesa, este, se anima, ¿no? O sea, un pisito más le meteré, o dos más le meteré. Y el propietario dice, no, ingeniero, si no, he visto que 2 pisos más puede ser factible, ¿no? Entonces, obviamente, el diseño arquitectónico responde a la ley de uso de suelos, ¿no? Y ustedes, y hay también seguramente alguien que ha hecho el diseño estructural, tomando en cuenta las cargas para 3 pisos. Entonces, para poder hacer una ampliación, que eso siempre te piden, es normal,
y esa ampliación va a ser no, a la margen de lo aprobado por el gobierno municipal, ¿no? Entonces hay que verificar, primero, si se puede ampliar en función de la ley de uso de suelos, y segundo, si se puede, considerando el diseño estructural, ¿no? Y ustedes le darán una respuesta de sí o no, en función de, primero, tomando en cuenta esas condiciones, pero los propietarios siempre quieren subir, ¿no? Un piso más o dos pisos más. Creo que se emocionan ya viendo la obra gruesa, porque la obra gruesa avanza pues rápido, porque ahora es muy común ya el uso de hormigón premezclado, ¿no? Ya tenía que ser muy pequeña la obra, digamos dos plantitas, para que siga siendo manual, ¿no? Ahora es muy común, van a ver ustedes en las calles, armas, fundaciones, las columnas de la primera planta le metes hormigón premezclado, la losa o hormigón premezclado, entonces rápido avanza la obra gruesa. Por eso es que los propietarios siempre piden, ¿no? Un piso más. El contratante sería la persona natural o jurídica con los derechos de propiedad del inmueble que ha realizado o contrata los servicios del contratista, ¿no? Para construcción de una vivienda o una edificación. Las expresiones técnicas son las definiciones que establece esta normativa, ¿no? Expresiones técnicas son los documentos técnicos que indican el procedimiento a seguir en la ejecución de una obra, indicando materiales, herramientas, equipo, maquinaria, personal necesario, así como su forma de pago. Fiscal de obra es el profesional registrado y habilitado que ha sido contratado específicamente para representar al propietario o entidad contratante en la ejecución de una obra. Legalmente la persona es la que se ejerce el control y seguimiento del contratista del supervisor de obras. Aquí les voy a poner, ¿no? Tenemos, es el representante del contratante, dice, el fiscal de obra. El representante del contratante, ¿ya? Tenemos el contratista, que es la empresa que ejecuta la obra. Puede ser una empresa incluso unipersonal, lo que les decía, contratista. Tenemos a la supervisión, que también es otra, puede ser otra empresa, depende de la envergadura de la obra, ¿ya? Tenemos la supervisión, es la que se encarga de controlar la empresa contratista. En función de la envergadura de la obra, puede ser también una persona, o sea, unipersonal. Igual, obviamente, tienen que tener un registro de empresa unipersonal, ¿no? Puede ser una empresa, si son obras grandes. El FPS, por ejemplo, las obras del FPS son, hay de toda envergadura, hay pequeñas, por ejemplo, en los etados, construcción de aulas, por ejemplo. En los etados no vas a construir no vas a contratar una empresa contratista, ¿no? Para construcción de aulas tampoco, entonces. eh, el supervisor es unipersonal, es una persona. Y por encima de los dos está el fiscal de obra. Eso seguramente están viendo ya en lo que es dirección de obras, ¿no? Ahí en esa materia se ve. Les voy a dar una pequeña introducción nomás. O sea, es tanto el contratante como la supervisión son externos, o sea, no son funcionarios públicos, ¿no? En algún caso puede ser funcionario público el supervisor. A veces, normalmente se contrata, pero el supervisor, ¿no? Es externo igual. El fiscal sí o sí es funcionario público, es representante del contratante, ¿no? Es de la unidad que ejecuta la obra. En todo caso, en los gobiernos municipales hay
dirección de fiscalización, ¿no? Están los fiscales que son sí funcionarios públicos, o si es ministerio, de la unidad que está a cargo de la ejecución, tienen sus propios fiscales. Ellos coordinan con el supervisor las actividades a ejecutar, pero también vigilan al contratista, ¿no? A los dos. Ellos, por ejemplo, son los encargados de llamar a las reuniones de coordinación, verificar los avances de obra. Obviamente no están continuos en la obra, ¿no? He visto en entidades públicas, en Emagua, por ejemplo, he trabajado un periodo corto. Los fiscales tienen varias obras asignadas, no es una sola, no, dos, tres obras tienen. Por lo tanto, ellos se hacen cargo de la revisión de los documentos, ¿no? Porque finalmente la planilla de pago la aprueba el fiscal, ¿no? En función de que se verifique si realmente ha cumplido con el avance de obra, ¿no? Porque el contratista presenta su planilla al supervisor, el supervisor aprueba, luego se lleva al fiscal, el fiscal vuelve a verificar si realmente corresponde el avance de obra, señala en los documentos, porque ambos son externos, puede echarle, ¿no? Puede que los volúmenes no sean reales, puede que hayan subido un poquito los volúmenes, el fiscal finalmente verifica y recién se paga. Tenemos la licencia de construcción, entonces es el documento que expide el gobierno municipal que autoriza la construcción. Entonces, les decía, presentamos todos los documentos que nos pide el gobierno municipal, que son estos, ¿no? En función de la envergadura de la obra, tienes estos proyectos que presentar. Los revisa el gobierno municipal de acuerdo a su normativa interna, lo autoriza. En caso de que se haya modificado el proyecto de manera sustancial, porque si hay pequeñas modificaciones no hay mucho problema, pero si se ha subido otro piso más, o puede que en vez de, yo qué sé, 100 metros cuadrados por cada departamento, lo he hecho 150 metros cuadrados, o sea, más grande, y lo hayas ejecutado al margen de lo que establece la aprobación o la licencia de construcción, tienes que pagar una multa, ¿no? Eso es como que es normal, es una cultura normal. Eso en otros países es duramente penado, incluso te obligan a demolición, ¿no? No hay regularización. En cambio, nosotros, digamos, tenemos una cultura ya tan, o sea, a la modificación en el momento de la ejecución, tan establecida por que se establece el mecanismo de regularización con multa, digamos, ¿no? Que no debería ser así, pero no se permite, digamos, en otros países hacer esas modificaciones al proyecto, sustanciales al proyecto. Entonces, en el caso de que haya modificaciones grandes, siempre y cuando no se rompa la normativa, ¿no? De la ley de uso de suelos, o sea, puede ser más grande, puede ser yo que sea un piso más, pero establece el número máximo de plantas de la ley de uso de suelos, entonces en función de eso, si se cumple, entonces se, se paga la multa y puedes regularizar, ¿no? Si has incumplido con la norma, entonces tendrías que demoler. Proyectista es el profesional competente que realiza el proyecto arquitectónico. Este debe estar registrado los proyectistas en sus respectivos colegios y se requiere el visado respectivo del colegio. Aquí tenemos nosotros un problema que es recién la CIP, que es nuestra entidad matriz,
la Sociedad Boliviana de Ingenieros, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, se han estado en conflictos muy grandes, mucha pelea, dos frentes, ha habido un señor que se ha quedado en muchas gestiones de manera ilegal, ¿no? Se ha convocado asambleas de manera rápida, todo para que ha convocado solo a su gente, que era de la EMI, lamentable. O sea, mañudo al máximo nivel, ¿no? Y de tal, se convocaba a la asamblea en un lugar, después llamaba a sus amigos a otro lugar y ahí se les hacía elegir, o sea, mañudo, ¿no? Y ha logrado que por la pelea se suprima, por ejemplo, el visado para, el, para el tema de estructuras y todo eso, que nos ha beneficiado de cierta manera, ¿no? Ahora se están reorganizando y también seguramente se requiere ya. De todas maneras, el gobierno municipal, por todo el conflicto que de La Paz, estoy hablando de La Paz, el gobierno municipal de La Paz ha suspendido, ¿no? No es necesario el visado de la parte estructural, creo que sanitaria sí, de la parte estructural no, porque por toda la pelea que ha habido. En otros gobiernos municipales, en otros departamentos, en el Alto nunca ha sido necesario el visado, por ejemplo, nunca ha habido convenio entre el gobierno municipal y la SIP. Sí, en otros son bien fuertes, ¿no? En otros departamentos la SIP es bien fuerte. En Santa Cruz, en Tarija, para poder hacer un diseño y que te lo dicen, tienen que estar al día. Si no están al día, no pueden ejercer ningún tipo de actividades. Ni siquiera en cargos públicos, ni siquiera en licitaciones, ¿no? Van a ver ustedes en el SICOES, cuando sea una obra para Santa Cruz o para Tarija, algunas veces me han pedido a mí que les ayude, incluso he prestado mis papeles, pero me han dicho, ¿tiene sus papeles al día, sus documentos al día, sus cuotas al día? No, no puede presentarse, ¿no? No me han permitido presentarme por no tener las cuotas al día. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se van a trabajar a Santa Cruz o a Tarija, ahí la sociedad de ingenieros tiene mucho peso y está muy bien organizada. En Oruro también. Aquí, digamos, ha habido mucha pelea, se están recién organizando. Es gente joven, algunos han sido mis alumnos de los que están ahora en la sociedad. Y tienen que estar al día, ¿no? Para poder ejecutar la actividad. Que eso hay una ley que nos protege, que es la ley del ejercicio profesional, que debe estar con coches al día, dice, pero nunca se cumple, ¿no? Nunca se cumple en La Paz, pero en otros departamentos sí se cumple. Presidente de obra es el profesional competente. Inge, Adelante, sí. una consulta. Sí. ¿Usted qué opina acerca de, por ejemplo, en los proyectos de UPRE, se ha creado un banco de proyectos, o sea, en esta parte proyectista, ¿no ve? Un banco de proyectos en los que creo que ya no se, creo que de ahí nomás se sacaban los proyectos. Por eso, por ejemplo, si vas al Alto o vas a alguna unidad educativa y ves los proyectos de UPRE, casi todos bueno, las escuelitas o los módulos o las aulas que construyen son igualitas en casi en todas las escuelas donde ha participado UPRE, o si también ves los mercados que hacen, son todos iguales porque un banco de proyectos que había elaborado, que había elaborado el gobierno. No sé, ¿usted qué opina de eso? ¿Está bien? Porque para mí, sinceramente, no, porque cada terreno es distinto, cada lugar es distinto y con distintas necesidades. Sí, no se puede, no es posible porque, como tú lo has dicho, hay que adecuar las condiciones del lugar porque obviamente, primero, las resistencias en el suelo, ¿no? Son diferentes. Entonces, así la obra sea similar, siempre es necesario verificar las cargas y la capacidad portante del suelo. Ahí siempre va a haber una variación. A menos que sea, digamos, para el alto, un modelo para el alto, obviamente el alto tiene características similares, digamos, pero hacia Viacha, por ejemplo, se inunda más, ¿no?
tendrían que ser proyectos por regiones, ¿no? Donde más o menos las características sean iguales, pero no podría haber un proyecto para toda Bolivia, porque digamos que en el oriente las alturas de los pisos son más altas, porque como hace más calor, nos tenemos, digamos, construimos en 210, 220, 230, digamos que está bien, digamos, porque nuestro clima es frío, pero para ellos eso concentra mucho calor, entonces ellos van 250, 2, hasta 3 metros, van a ver que muchos más altas son las plantas en el oriente. También que los reboques, en nuestro caso, son de yeso, ellos nunca hacen de yeso por la gran cantidad de humedad, ¿no? Hacen de cemento, por ejemplo. Entonces, como hay tanta variabilidad en climas, en condiciones, hace que no se puedan los mismos proyectos utilizar para todo el país, ¿no? Tendría que ser regional su banco, ¿no? Aunque sea regional, hay que siempre, tal vez si es regional el diseño arquitectónico se pueda adoptar, pero el diseño estructural se tiene siempre que revisar porque siempre va a haber una variación en la resistencia del suelo, ¿no? Que no va a ser la misma. Eso sería mi opinión. Listo, Inge, gracias. Entonces, superintendente de obra o director de obra, ¿no? También conocido como director de obra, es el profesional que está a cargo, ¿no? Registrado y habilitado a cargo de la ejecución de la obra y representante del contratista. Si es unipersonal, obviamente él mismo va a ser representante. Si es una empresa pequeña unipersonal, va a ser dueño y va a ser también director de obra. Y es el único que puede firmar el libro de órdenes, ¿no? En una obra pública. Ah, ¿quiénes pueden firmar el libro de órdenes? Pueden firmar el supervisor de obra, pero no cualquiera, ¿no? El supervisor también tiene su representante, ¿no? El representante del supervisor de obra y el director de obra. Son los únicos que pueden registrar. Por ejemplo, el residente de obra puede firmar el libro de órdenes, no. El supervisor residente puede firmar libro de órdenes, no. Solamente el director de obra y el representante del supervisor pueden firmar el libro de órdenes. Eh, el supervisor de obra dice es una empresa, pero también puede ser un profesional, ¿no? Habilitado designado. Ahora, para las obras grandes, tanto la empresa contratista como el supervisor de obra deben tener, dice, deben contemplar la parte ambiental y la parte social, ¿ya? Van a ver en proyectos grandes, superiores a 1 millón de bolivianos. Depende mucho también del ente financiador, porque si es con recursos propios, no son tan estrictos, pero si es con financiamiento externo, el BID, por ejemplo, la CAF, que son proyectos grandes, ¿no? Financian proyectos 10 millones, 20 millones, 30 millones, ¿no? Puede ser una red de agua potable, puede ser un hospital, puede ser una presa. Ellos, cuando son obras grandes, es necesario incorporar a un ambiental y a un social, porque siempre ellos verifican esa parte, ¿no? Los financiadores externos, sobre todo el BIT y el CAF. Entonces hay que incorporar siempre un ingeniero ambiental y un profesional social, ¿no? Que puede ser un sociólogo, que tienen que ver que la obra no afecte durante su ejecución al medio ambiente y que tienen que ver también el relacionamiento con con la gente que está alrededor de la obra o con la gente que va a ser beneficiaria, ¿no? Por ejemplo, para un proyecto de diseño de alcantarillado, por ejemplo, ejecución del alcantarillado, la parte social tiene que socializar las partes de la obra, tiene que verificar, avisar, digamos,
de acuerdo al cronograma de obra que se va a ejecutar, con anticipación, ¿no ve? Por ejemplo, van a entrar a esta calle, a hacer el tendido de la red, nos tiene que ir a hacer una reunión de la calle, decirles de qué fecha va a estar cerrada la calle, o sea, tienen incluso hay, muchas veces, van a ver ustedes, se contrata a otra empresa, tercera empresa, ¿no? Cuando el proyecto ya es muy grande, que solamente verifica la parte social y ambiental, ¿no? Tienes la empresa constructora, la empresa supervisora y otra tercera empresa que solamente verifica la parte social y ambiental. Eso ya cuando, por ejemplo, redes de alcantarillado, ¿no? Que son ya obras grandes, 30 millones, 40 millones de bolivianos. Participantes en el proceso de diseño y construcción, tenemos el propietario, que es la persona natural o jurídica pública o privada que demuestra su derecho propietario del predio y en el que se ejecuta la edificación y está inscrita su nombre, propietario individual o colectivamente, decide, impulsa y programa y financia los recursos. Tenemos al personal profesional del diseño, que ese seríamos nosotros en cada uno de nuestros ámbitos. Tenemos al arquitecto, el ingeniero civil. El ingeniero civil tiene varias áreas: estructural, la parte sanitaria, la parte de geotecnia también. Es necesario, digamos, que ustedes, para ejercer en cualquiera de esas áreas, pueden ejercer incluso en las tres, pero tengan un curso complementario, ¿no? Sí, muchas veces piden eso, ¿no? Obviamente la responsabilidad de los profesionales, dice, en cuanto al... se avala a través de su firma, ¿no? Y con la firma, el profesional se compromete a complementar o subsanar las deficiencias identificadas, ¿no? En la etapa de evaluación o construcción. ¿Qué pasa? Ustedes los contratan para el diseño de una obra. Obviamente tienen un supervisor que verifica el diseño. Puede ser que el supervisor no lo haya omitido, ¿no? Que es muy común. ¿Por qué? Porque el supervisor tiene, yo qué sé, que revisar varias obras, 5 o 6 obras, y seguramente a ustedes les va a tocar, sobre todo si están en ministerios, y haya omitido algún detalle y durante la licitación, obviamente toman el diseño de ustedes para la ejecución. En el momento de ejecución, obviamente los revisa de manera más detallada el contratista y también el supervisor, ¿no? Una de las primeras actividades que tienen el contratista es el presentar el cronograma de obra, porque si bien es presentar un cronograma de obra para la propuesta, te piden, ¿no? Evaluar nuevamente tu cronograma de obra y verificar de manera intensiva todas las partes del diseño. Es un plazo de 2 semanas más o menos, a partir de que te adjudicas la obra, ¿no? Y en esa segunda revisión, lo que nosotros hacemos, y es muy común, y seguramente a ustedes también les va a tocar, es volver a diseñar, porque revisar el diseño no sé si vale la pena, porque pierdes más tiempo, es mejor volver a diseñar todo, empezamos de cero, ¿no? Hacemos una topografía, hacemos estudios de suelos, y volvemos a diseñar todo, ¿no? Para verificar cómo está el diseño. Si hay una deficiencia notable, muy grande, entonces dice el responsable, el proyectista no pierde su responsabilidad, ¿no? Está obligado a subsanar la deficiencia. Entonces, si hay un error en el diseño, si haya pasado, yo qué sé, 5 años, 10 años, esto es teoría nomás, ¿no? Porque no he visto en la vida real. Teóricamente, el profesional que se lo habría contratado para el diseño debería de complementar y subsanar la deficiencia, dice, ¿no? Esto, por si acaso, es una norma del gobierno, ¿no? No es
Por lo tanto, eso debía suceder. Lo que sucede en la vida real es que aunque tenga el profesional responsable del diseño esa responsabilidad, normalmente no lo encuentras, no se sabe, no lo puedes ubicar, ya cambia de teléfono o se echa el loco, ¿no? Entonces, normalmente, al que le cae en segunda instancia la responsabilidad de subsanar las deficiencias es el supervisor. Entonces, el supervisor obviamente lo busca al profesional del diseño. De cada 10, 2 veces encontrar y 8 nunca lo encuentra, ¿no? Se pierde, no aparece, se hace loco. El supervisor tiene que hacer modificar, es responsable de subsanar todas las deficiencias, ¿no? Que él identifique el contratista, ¿no? El contratista tiene la obligación de revisar todo el proyecto, pero a detalle. Ustedes, cuando ejecuten una obra, tienen que revisar a detalle, porque si no revisan y hay alguna deficiencia posterior, el que tiene las responsabilidades es el contratista, ¿no? Luego, tienen que revisar totalmente, si es posible volver a revisar, háganlo, ¿no? Porque finalmente se van a ahorrar de muchos problemas en el futuro. Y el supervisor tendría que subsanar todas las deficiencias. Muchas veces el supervisor echa la trampa, dice, presente alternativas de solución en el libro de orden. Entonces, cae nomás de nuevo sobre el contratista, ¿no? Entonces dice, a ver, yo propongo esto, ya, me parece bien, ¿no? O mal está, así, muchas veces cae porque depende de qué supervisor te ha tocado, vos identificas alguna deficiencia en el diseño, presentas al supervisor para que hagas subsane las deficiencias, se toma su tiempo y tú tienes un plazo que ejecutar, entonces ya es mejor a veces presentar alternativas de solución para que el supervisor vea qué es lo más factible que se puede ejecutar. Tiene entonces el director de obra unas obligaciones, ¿no? Entonces, voy a detallar algunas: demostrar conocimiento y capacidad, experiencia suficientes, porque para ser director de obra, obviamente has tenido que ser primero supervisor, has tenido que ser fiscal, has tenido que ser residente de obra y sería como la última categoría, ¿no? Director de obra. Entonces, tienes que tener conocimiento y experiencia, ¿no? Se debe proponer un plan de contingencias para evitar o mitigar eventualidades. Definir las eventuales modificaciones del proyecto, dirigir, vigilar y asegurarse de la ejecución del proyecto conforme a lo establecido, cumplir con las medidas de prevención o mitigación de las actividades, programar y hacer cumplir los plazos de ejecución de la obra. No quiero cansarlos, ¿no? Pero tiene el director de obra unas obligaciones que cumplir. Lo mismo tiene el residente de obra, que no son las mismas, ¿no? Por ejemplo, el director de obra también está a cargo del control administrativo, o sea, no solamente técnico, significa que también ve, sobre todo, que no falten los materiales, ¿no? Tienes tú un responsable de almacenes, también coordinas con la parte contable, también coordinas con la parte de recursos humanos, ¿no? Temas de asistencias, del personal, ¿no? Cumplimiento de los horarios de trabajo, cumplimiento de las metas, ¿no? Tienes que, de acuerdo al avance de obra y al cronograma, tienes que establecer unas metas de avance. Por decir, yo qué sé, puede ser en volumen, y a los obreros más fácil decirles, digamos, yo qué sé, me acaban esta semana el revoque de todas estas áreas interiores, ¿no? ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el capataz? Ya, me acabas esto. Si no establecen avances de obra, obviamente la gente se va a tomar el tiempo, porque ellos obviamente más tiempo están, más ganan. Entonces hay que establecer metas de avance,
hay que coordinar toda la parte contable, toda la parte de insumos y recursos. Los insumos tienen que ser de manera oportuna, porque si no llega a tiempo el cemento, ladrillo y otro tipo de materiales, se retrasa la obra. Ya no es culpa de los albañiles, no es culpa tuya porque no has, de manera oportuna, no has hecho la gestión de los materiales. Porque no todo se va a comprar de golpe, ¿no? Ni al empezar la obra, porque también los materiales se echan a perder. O si hay mucho material en la obra, los obreros no utilizan de manera adecuada, ¿no? Desperdician mucho material. Incluso el desperdicio hay que controlar. No puedes darles todo, ¿no? Lo necesario como para que se pueda ejecutar, yo que sé, unos 2 días de ejecución, ¿no? La cantidad de cemento, estuco, arena y eso, yo que sé, les das poco a poco, porque si les das todo, hay mucho desperdicio, ¿no? Se van a dar cuenta ustedes. Todos esos temas son de responsabilidad del director de obra. Sobre todo, lo principal, yo diría, la ejecución de la obra, ¿no? Tienes que verificar que todo esté dentro del plazo. En cambio, el residente de obra solamente ve los temas técnicos de ejecución, o sea, está encargado netamente de la ejecución de la obra, ¿no? Ver todos los temas de ejecución, ¿no? Los vaciados, yo qué sé, excavaciones, resistencias, todo eso. Y el supervisor de obra es el encargado del control de la obra, ¿no? También tiene obligaciones que cumplir. Eh, También hay un residente permanente en obras grandes, hay un residente de supervisiones, ¿no? Que debe estar continuamente en la obra, ¿no? Que es el residente de supervisión, que trabaja de mano con el residente de la obra. Y el fiscal de obra que hemos dicho que está por encima de ambos porque este es el representante del contratista, ¿no? Que este sí o sí es funcionario público. Los otros normalmente son privados o externos. Y el que es sí o sí funcionario público es el fiscal de obra. Por eso está encima de los dos. Por eso que está finalmente la aprobación de las planillas de pago están a cargo del fiscal de obra en última instancia, ¿no? Toda la documentación le llega a él y él aprueba y recién se procesa el pago. También él verifica que el personal, tanto del contratista como del supervisor, eh, sea el que sea comprometido, ¿no? Porque muchas veces eh, ocurre esto mucho. Las empresas, obviamente, hay un personal mínimo que debe cumplir tanto la empresa como la supervisión. Presentan un perfil mínimo, un profesional que cumple con todas las normas o con todo lo que se ha solicitado, pero es muy común que sus papeles presten los papeles, ¿no? Finalmente, luego el contratista, luego la empresa cambia, ¿no? De profesional. Y no puede hacerse cambio, ¿no? Todo cambio en el personal debe ser autorizado por el fiscal, porque no se olviden que cuando ustedes se presentan para una obra, o vamos a ver los formularios más adelante, les hacen firmar un compromiso de que se comprometen a ejecutar la obra con esa empresa, ¿no? Que no pueden cambiar de empresa y todo lo demás. Tiene un compromiso. Entonces, como se han prestado papeles, en realidad es muy común el cambio. El fiscal, por ejemplo, es el que autoriza todo cambio, mientras el fiscal no autorice, los profesionales inicialmente comprometidos
deben estar en obra, eso dice, ¿no? Entonces, si no están, obviamente puedes emitir también multas o penalidades. Y el contratista presentará el nuevo profesional que va a reemplazar, pero siempre y cuando cumpla las mismas condiciones en cuanto a formación y en cuanto a experiencia que el profesional que hacía presentar la propuesta, eso dice, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una responsabilidad del fiscal de obra. Debe verificar que todo el personal, tanto de la empresa contratista, constructora, como de la supervisión, cumplan con lo que se ha establecido en su propuesta, ¿no? También es el que observa los cronogramas de obras y los cronogramas de desembolsos. En cada planilla está verificando, ¿no? Cuánto se ha avanzado, si está dentro, si su avance está dentro de lo comprometido de acuerdo al cronograma de obras, sobre todo a la ruta crítica y el cronograma de desembolso, porque también se presenta un cronograma de desembolsos, ¿ya? Sobre todo es clave, ¿no? Es clave el cronograma de desembolsos. ¿Por qué? Porque no se olviden que muchas obras se ejecutan con financiamiento externo. El ente financiador, que puede ser el BID, por ejemplo, lo que le interesa es que su recurso que se está desembolsando se gaste para la obra, para el fin del préstamo. Para eso, la empresa debe cumplir con el cronograma de obra, porque si no se cumple ese recurso que ya se ha pasado al gobierno, muchas veces lo destinan para otra cosa, ¿no? De eso ha pasado peor cuando hay necesidad de recursos. Eso pasa mucho en el gobierno de Evo cuando estaba saliendo para su cuarta reelección. Harto ha gastado para temas de campaña, no sé qué. Y muchos de los proyectos comprometidos para las empresas, los que se han retrasado, no les han, luego ya no han podido cobrar, ¿no? Han tenido mucho tiempo que esperar. Creo que algunas siguen esperando, hay mucha deuda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaba el dinero ahí y el gobierno se ha tentado de utilizarlo, digamos, ya hay recursos, ya utilizan por otras cosas, ¿no? El Evo estaba en plena campaña, iba, digamos, viajaba por todo lado, unos proyectos UPRE, entonces, por ejemplo, eso verifica bien, ¿no? Que se cumpla con el cronograma de desembolsos, que también es una, una atribución del fiscal de obra, ¿no? Porque el fiscal de obra presenta un informe solicitando, digamos, los recursos al ente financiador para que se pueda pagar la obra, pero eso lo hace por anticipación, porque el ente financiante no es que le presentas y mañana, ¿no? Debes presentar una planificación anual o semestral. Se dice este mes, estos 6 meses futuros, este semestre, bueno, tengo estas 3 obras y en cada obra esto voy a pagar y solicito el desembolso. Te dan el desembolso y luego tienes que verificar que eso se ejecute, porque si no se ejecuta, al que le echan la culpa es al fiscal de obra. Pues los fiscales de obra están bien atentos y usted les va a tocar ser fiscal de obra en ejecución, tanto del cronograma como del desembolso, ¿no? Y tanto la supervisión como la empresa deben adecuarse a esa exigencia. Y te conviene también, como les decía, si tú te has comprometido un avance, luego no has cumplido, luego tienes retraso, luego ya el ente financiador ya ha desembolsado, luego ya no llores por el pago, ¿no? O sea, porque ese dinero el gobierno lo utiliza para otra cosa, eso es muy común. Y luego ya no hay para pagar y luego te hacen sufrir por el pago y te dicen que es tu culpa porque no has avanzado y todo lo demás, ¿no? Entonces, si comprometen por un avance, cúmplanlo. Dice la responsabilidad civil de las personas naturales o jurídicas que intervengan en el proceso de construcción. Me refiero tanto a la empresa, al supervisor y al fiscal, sobre todo a la empresa y al supervisor, dice, son las siguientes, ¿no? A partir de la fecha de la resolución definitiva,
por 3 años, ¿no? Por daños materiales, vicios ocultos o defectos. Significa que la empresa es responsable hasta por 3 años por daños materiales. Se ha utilizado, digamos, materiales muy corrientes y ha habido un daño prematuro de la obra, entonces estás obligado a reparar. Por hasta 2 años por defectos constructivos. Incluso se retiene, ¿no?, un porcentaje, van a ver ustedes, del 5%, que el ministerio retiene, sobre todo es para obras muy grandes, ¿no? Retiene para poder reparar cualquier eventualidad. Ya, por ejemplo, yo que sé, de manera prematura, hay goteo, por ejemplo, ¿no? La cubierta no está bien ejecutada, gotea y ha afectado, por ejemplo, el cielo falso. Entonces tienes que tú que separar. Te notifican para que separen. Como hay un goteo, ahora tiene apenas un año y ya hay goteras, entonces debe de arreglar. Y si no quieres arreglar, no voy a arreglar, porque yo ya he entregado, digamos. Ya muy bien, como tienen tu retención del 5%, entonces eso ejecuta, ¿no? Y luego, ya cuando tienen que devolverte, dicen, no, como no has querido reparar, nos hemos contratado al albañil y ahora si es caro, es barato, ya no sé, te hemos dicho que repares. Como no has hecho, toma, digamos. Y ellos obviamente no se van a buscar al más barato, ¿no? Van a buscar el más caro, por lo tanto, es otro tema también que viene, que debes cubrir tú como empresa los daños que se produzcan, pero los daños que se produzcan por defectos constructivos o por defectos en los materiales, no sé si has utilizado materiales muy corrientes o si has ejecutado mal la obra. Y eso siempre se puede demostrar, ¿no? Otra cosa es que haya un mal uso de la obra y yo que sé, el piso lo han ensayado mucho, pero es porque no han tenido el cuidado, otra cosa es eso, ¿no? Pero si es un defecto constructivo, por eso hay que ejecutar nomás la obra, porque ustedes tienen una garantía, ¿no?, que como empresa contratista deben cubrir. 1 año de los daños materiales o bienes ocultos por defectos que afectan elementos de acabado de las obras. Dice. Espacios o bienes de uso público. Tiene la vía pública, es todo espacio que sirve y de uso común destinado al libre tránsito, ¿no? Y línea y nivel es la traza del terreno sobre el que limita el predio respectivo de la vía pública en uso o con una futura vía pública. No se puede sobrepasar, dice la línea pública para línea y nivel, eso lo establece el gobierno municipal para la construcción. Si ustedes sobrepasaran, el gobierno municipal tiene toda la autorización para la demolición, por ejemplo, hasta la línea y nivel. Eh, ustedes se han preguntado alguna vez por qué el Príncipe de Paz en el curso básico, el garaje que está al lado está más centrado, si digamos podía aprovechar y salirse más, y el Príncipe y todas las que están más salidos, ¿se han preguntado alguna vez? Por ejemplo, hay un problema de línea a nivel, ¿no? El garaje de al lado sí está en línea a nivel, y el curso básico y todas las demás casas están fuera de línea a nivel. Por eso es que también ha tomado la previsión, cuando se ha hecho la construcción, de hacer más adentro y toda la parte de adelante se toma como patio, pero cuando se entra a línea de nivel no hay mucho problema porque va a ser ese patio. Pero las casas de al lado va a haber que demoler algunas casas casi completamente para poder habilitar esa vía. Eso está
en un problema social, legal, no sabemos cuándo se solucionará. Por ejemplo, un ejemplo de construcciones también es muy antiguo, porque es casas de al lado no son nuevas, son muy antiguas, ¿no? Y nunca se van a poder ni remodelar, ni refaccionar, ni nada, porque el gobierno municipal, al estar fuera de la normativa, nunca les va a dar la licencia, ¿no? Por ejemplo, esas casas no van a poder demoler o si lo demuelen no van a poder construir. Por eso es que las casas de al lado del principal siempre son antiguas, no van a poder hacer nada porque todas esas construcciones están fuera de la línea de nivel, pero ese es un problema que viene de hace muchos años, ¿no? Folio Real es el documento de acreditación del derecho propietario que expide la Oficina de Derechos Reales y para reconocer al poseedor o propietario de un predio, edificación o inmueble. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, el predio del obelisco, no teníamos papeles, ¿no? Recién tenemos papeles hace muy poco tiempo. Instalaciones subterráneas son las excavaciones para instalaciones subterráneas de uso público, puede ser teléfono, alumbrado, semáforos, energía eléctrica, gas, drenaje. Eh, tenemos nosotros en La Paz cables por todo lado, ¿no? Y es conveniente, dice, que, por ejemplo, toda la parte eléctrica sea subterránea. Solo la avenida Camacho tiene, cuando se ha revitalizado la avenida Camacho, se ha vuelto a reconstruir, se ha tomado esa previsión. El resto de las calles, todo viene por encima, ¿no? En algún momento seguramente lo volverán también subterráneo. Porque hay una gran maraña de cables, muchos están en servicio y muchos no, ¿no? Así nomás están colgados. Y años de años siendo colgando. Hay esquinas eléctricas con una cantidad de cables, ¿no? Entonces, cuando se tiene que hacer una obra o un bien público, dice, y afecta a alguna propiedad privada, el GAMLP puede realizar el retiro o cambio a costo del propietario, ¿no? En el caso del propietario de la construcción afecta a cualquier instalación subterránea, la reposición de las mismas es, por ejemplo, quieren cambiar este alcantarillado o quieren cambiar este agua potable, porque antiguamente todas las instalaciones de agua potable eran de fierro fundido, ¿no? Muchas se han corroído, muchas se han ido taponando y es necesario cambiar agua potable o alcantarillado. Antiguamente eran de cemento, ¿no? Eran de cemento y diámetros bien pequeños, 4 pulgaditos, 6 pulgaditos, o sea, nada que ver, ¿no? Ahora se utiliza HDPE o PVC, sobre todo para agua potable HDPE, ¿no? Y PVC puede ser para alcantarillado. Entonces, si el gobierno municipal o otra entidad construye, por ejemplo, la matriz, el- muchas veces el propietario tiene que cubrir a su costo la instalación hasta la matriz, ¿no? Depende de cómo se haya proyectado el proyecto, ¿no? Incluso en el Alto hay mucha acción pública, ¿no? Tiene otra mentalidad, ¿no? Por ejemplo, están abriendo alcantarillas en las zonas, lo único que pone el Ministerio de Medio Ambiente que construye estos proyectos es la matriz, ¿no? Cada vecino tiene que hacer la excavación hasta, no incluye, ¿no? La excavación hasta la matriz, dejarlo libre, pagar a EPSAS para que EPSAS haga la instalación respectiva, ¿no? Desde tu última cámara hasta la matriz. Entonces, por ejemplo, es muy común, ¿no? En otros municipios, no. En La Paz, por ejemplo, no se encarga solo el vecino, ¿no? Tienen que hacer, la empresa constructora tiene que abrir las zanjas, ¿no ve? Depende de las características de cada municipio también. Título cuarto, licencias y restricciones. Pueden ver que
Esta normativa, se me pasa la normativa de edificaciones. ¿Qué es la normativa que estamos viendo? Bueno, está elaborada por el Ministerio de Obras Públicas, pero tiene una serie de criterios, ¿no? Sobre las construcciones de orden público y privado, ¿no? Sobre el proceso de diseño, sobre los bienes de uso público, sobre las restricciones de ocupación, sobre los requerimientos del proyecto arquitectónico. Vamos a irnos a ver el título quinto, que es el proyecto arquitectónico. Requerimientos del proyecto arquitectónico, dice. Dice, el diseño arquitectónico debe contar con lo siguiente: plano de lote, certificado catastral, documentos de propiedad del inmueble, testimonio de propiedad, tarjeta de propiedad o folio real, cédula de identidad de los propietarios, otros. Parámetros. Los parámetros de edificación: altura de las edificaciones, superficie máxima a construir, superficie y construir, separación entre edificios, que son los retiros, están establecidos en el plan de uso de suelos. En nuestro caso es la ley, ¿no? Ley de uso de suelo, ley LUSO, ¿no? Y patrones de asentamiento que cada gobierno autónomo municipal tiene. Cada gobierno autónomo municipal tiene. En el caso del gobierno municipal de La Paz, la normativa está en esta página. Ahí tienen la normativa de uso de suelos que establece eh, tienen, ¿no? De acuerdo al distrito, unas restricciones. A ver, vamos a abrir cualquiera, el 6, por ejemplo. Es el distrito 6, ¿no? El mapa del distrito 6. Y corresponde a... ¿Dónde corresponde esto? Nicolás Acosta, Otero de la Vega, Santos Machicado, Héroes del Acre. Ah, por la Facultad de Arquitectura más o menos, ¿no? Y arriba, ¿no? Una de las parrillitas. Esto, por ejemplo, dice cartillas normativas, por ejemplo. ¿Qué tipo de obras se pueden hacer? No, dice que se pueden hacer área máxima del sótano 100%, semisótano 70%, todo 70%. Altura máxima, dice 12 metros, dos plantas, tres plantas. Vean ustedes ahí toda una normativa de cartillas, ¿no? De construcción. Es lo que verifican los diseños, ¿no? Esto responde obviamente a- al mapa de riesgos que ha elaborado el gobierno municipal para ver cuál es el tipo de edificación que se puede construir en función de esta ley de uso de suelos, ¿no? Y eso se debe cumplir, ¿no? Los parámetros de edificación establecidos en la ley de uso de suelos, que cada gobierno autónomo municipal tiene. El que está completo es el de La Paz, ¿no? Que tiene una normativa bien detallada, ¿no? Incluso por cada distrito, como han visto ustedes, se establece qué tipo de edificación se puede construir, ¿no? Está en el internet. Del Alto he buscado, pero no he encontrado, ¿no? Debe tener, pero no es público, ¿no? Lo mismo para Cochabamba, lo mismo para Santa Cruz, todos los gobiernos municipales, de acuerdo a esta normativa, deben tener, ¿no? Unas, unos parámetros de uso de suelos.
y tomando en cuenta esos parámetros, el, el, el gobierno, los proyectistas, los arquitectos hacen el diseño. Luego tienen agua potable. Dice, las direcciones públicas y privadas deben complementar sistemas que minimicen el requerimiento del consumo de agua potable. Es necesario colocar, por ejemplo, los grifos, por ejemplo, para escuelas, que tengan cerrado automático, ¿no? Porque los chicos se descuidan, ¿no? Lo dejan abierto, entonces mejor es poner de esos que y una palanquita que utiliza solo el agua necesaria para lavarte, luego se cierra automáticamente. Dice, se deben contar con sistemas diferenciados de aguas pluviales y residuales. Esto, si bien está establecido en la norma, hay mucha deficiencia, ¿no? Normalmente nuestros sistemas son para evacuación de aguas residuales, ¿no? Casi no se contempla aguas pluviales. Pues cuando llueve mucho, como están unidos los sistemas dentro de la casa, entonces se llena la red pública y en los lugares más bajos es donde hay grandes problemas, ¿no? Se inundan las casas, ¿no? Retornan las aguas servidas porque se utilizan ambos sistemas. Normalmente están conectados a ambos sistemas cuando la normativa establece que debe haber una separación entre la red de alcantarillado o la red de aguas servidas y la red de agua para la evacuación de aguas pluviales, pero no he visto yo esa separación, ¿no? Yo diría muy pocos lugares, muy pocas avenidas, porque tampoco hay la red pública de aguas pluviales, ¿no? Tendría que ser externo, en realidad por cuneta tendría que ser, ¿no? Las aguas servidas sí tienen su red, pero las aguas pluviales no, ¿no? Normalmente externas y tienes cámaras, digamos. Y residuos sólidos, entonces se deben también incorporar, dice, en los condominios, espacios para almacenar los residuos sólidos con su respectiva clasificación, ya es reciclables, orgánicos, todo lo demás. Asolamiento, se debe considerar que los habitantes reciban asolamiento, o sea, se debe tomar en cuenta eh, las características de dónde sale el sol, hacia el este, obviamente, y debes tener, digamos, en esa dirección los ambientes del estar, ¿no? O sea, compartidos, orientados hacia donde sale el sol, para que haya mejor comunidad, y hacia donde se mete el sol de bienestar, dice preferentemente los dormitorios, ¿no? Hay que ver la ventilación e iluminación, hay que tener alturas necesarias. Es preferible en cuanto a la iluminación, minimizar el uso de energía, ¿no? Debes darle suficiente iluminación para que no sea necesario el uso de energía en el día, no solamente en las noches. Y hay incluso dimensiones mínimas por lado, ¿no? Se debe prever que las habitaciones destinadas a dormitorios, salas de estar, la iluminación y ventilación sea natural, ¿no? Hacia vías públicas o áreas descubiertas. No puedes tener, digamos, tu dormitorio así en un lugar oscuro, ¿no? Tiene que ser iluminado. Y la superficie de ventanas para la iluminación será de por lo menos del 20%, ¿no? De la superficie de la habitación. Proyectos de ingeniería, aquí tenemos, obviamente los proyectos deben ser desarrollados por profesionales competentes que tengan registrados en sus respectivos colegios. Por ejemplo, en nuestra área, ahí los colegios están separados, ¿no? Tenemos el Colegio de Ingenieros Civiles,
que es toda la parte del diseño estructural. Tenemos el Colegio de Ingenieros Sanitarios, ¿no? Para todo el tema sanitario. También tenemos el Colegio de Geotecnia, ¿no? Entonces, si ustedes de acuerdo a su especialidad hacen la parte estructural, la sanitaria o la parte de suelos, deben registrarse, ¿no? En su respectivo colegio. Y si hay alguno que tenga dos especialidades o las tres, entonces el registro tiene que ser en los tres colegios, ¿no? En el Colegio de Ingenieros Civiles, en el de Ingenieros Sanitarios y en el de Geotecnia y Geología, ¿no? Hay un colegio de Geotecnia y Geología. El director de obra dice siempre de verificar previo al inicio la seguridad estructural y proponer las condiciones que considere necesarias, ¿no? Si ustedes en la revisión que hagas verificas que hay una deficiencia en el cálculo, eh, entonces debes proponer, ¿no? No puedes construir tal como está, o sea, para eso eres director, ¿no? Tienes que verificar siempre que el diseño esté bien ejecutado. Por eso es que en vez de revisar el diseño, es mejor, desde mi punto de vista, volver a diseñar, ¿no? Para ver si cumples o no cumples, ¿no? O si ustedes quieren, también pueden verificar las cargas que se han tomado, el software, porque normalmente esto es software, ¿ya? Pueden volver a hacer correr nuevamente el software, ¿no? Tienen ustedes las cargas, tienen ustedes todos los criterios que ha tomado el que ha hecho el proyecto y pueden volver a hacer correr, si ustedes quieren, las mismas condiciones que él ha considerado y verificar si las condiciones que ha considerado son buenas, si ha tomado, digamos, nieve, vientos, cargas muertas, cargas y todo lo demás, volver a hacer correr y si el diseño está bien ejecutado o no. Si hay una deficiencia, ustedes deben de informar y deben proponer, dice, una modificación necesaria, ¿no? Si lo hacen tal como estaba en el proyecto y el proyecto resulta que estaba mal, ¿de quién es responsabilidad? Del director de obra y de la empresa contratista. Por lo tanto, está en su obligación, dice, verificar nuevamente siempre el diseño. Siempre eso, esa es una salvedad que establece la norma para que el contratista o la empresa no se lave las manos. Dice, no, es que yo he ejecutado como estaba en el plano y ya no es mi responsabilidad porque por algo se ha contratado a un especialista que ha hecho el diseño. Dice, ya no puedes dar esa disculpa, ¿no? Vos como contratista estás obligado a verificar el diseño y si lo has hecho y ha habido un problema futuro porque el diseño estaba mal, también es tu responsabilidad. Eso dice esa parte, ¿no? Normas técnicas, se tienen normas técnicas, por ejemplo, para las instalaciones sanitarias, la NB 688 para alcantarillado sanitario y pluvial, y la NB 689 para agua potable, que seguramente es normas, ustedes los revisan en sanitaria 1 y en sanitaria 2, ¿no? Toda instalación, en cuanto a instalaciones sanitarias, toda instalación debe contar prevista de un medidor o dispositivo de consumo. Ya es mejor que en edificios, por ejemplo, eh, ya se ha individualizado, ¿no? El consumo. Mm, Cada propietario paga por el consumo que realiza. Es mejor así porque si, por ejemplo, es un solo medidor, alguien gasta más, alguien gasta menos, en condominios, por ejemplo, y eh, luego los que gastan menos se quejan, no quieren pagar y se hace todo un problema, ¿no? Si va a ser una propiedad donde vive mucha gente, condominios, edificios, es mejor individualizar el consumo. Y eso se puede hacer tranquilamente y se hace, ¿no? Viene también, EPSAS también lo hace así, o sea, pagas de tal manera que cada propiedad tenga un medidor diferente de consumo, ¿no? Para que individualice el consumo. Y
Si tienes una presión inferior a 10 metros de columna de agua en la red pública, es necesario, dice, la instalación de tanques, ¿no? Es muy común esto en Cochabamba, por ejemplo, porque no hay agua todo el día, ¿no? Aquí en La Paz sí son edificaciones muy altas, ¿no? Si superan, digamos, los 3 pisos en función de la presión de la red pública, es necesaria la instalación de tanques porque no van a llegar a los pisos superiores. Entonces, muchas veces la presión es suficiente para que pueda llegar hasta el tanque y desde ahí volver a descender, ¿no? Si no fuera suficiente, entonces tendrían que poner también otro tanque inferior y desde ahí prever el bombeo al superior, ¿no? Entonces, muchas veces es necesario 2 tanques, uno abajo y uno arriba, ¿no? En el de abajo se almacena el agua, luego se bombea hasta la parte superior. Eso ya es, como se dice, grandes edificaciones, edificios, por ejemplo, ¿no? En edificios es imposible que la red pública llegue hasta arriba, ¿no? Si tienes hasta 5 plantas, en función de la caudal de la red pública, puedes instalar directamente un tanque superior, la red pública colocarla al tanque superior y de ahí la dotación vendría por gravedad a los pisos más bajos, ¿no? Pero si es 6, 7 pisos, 8 pisos, 9 pisos, 10 pisos, entonces es imposible que llegue la red pública hasta el tanque. Tienes que hacer un tanque en la planta baja y luego de ese tanque bombearlo hasta la parte superior y de ahí bajar por gravedad. Entonces, obviamente se tienen que hacer cálculos para saber de cuánto debe ser ese tanque, ¿no? Para poder satisfacer la demanda diaria y también tomar en cuenta los sistemas de bombeo, dice, ¿no? Todo eso viene en la parte sanitaria. Las tuberías y conexiones de agua potable deben ser de cloruro de polivinilo, fierro galvanizado, cobre rígido u otros, ¿no? Es lo más común en cuanto a agua potable para dentro de la vivienda es PVC, ¿no? De la vivienda, desde el medidor hasta la toma hasta la matriz es HDPE. Fierro galvanizado se utiliza mucho, cada vez menos, ¿no? Si es antiguo, sí viene fierro galvanizado. ¿Por qué? Porque se va taponando, ¿no? Su sección se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo y queda inutilizado. Y luego hay que reemplazar todo, por eso es que el fierro galvanizado ya no se utiliza mucho menos, ¿no? Y cobre se utiliza sobre todo para agua caliente, ¿no? Si tienen ustedes este calefón y para las duchas, por ejemplo, entonces hay que prever cobre. Relaciones hidráulicas, dice, las instalaciones de artefactos sanitarios deben tener llaves de cierre automático, lo que les decía, ¿no? O aditamentos economizadores de agua, para que no se genere un desperdicio de agua. Los inodores tendrán una descarga máxima de 6 litros por cada servicio y las duchas una descarga máxima de 10 litros por minuto. Y dispositivos que eviten su desperdicio. Todo esto prevé que haya un desperdicio de agua. Lo mismo, lavamanos, tinas, lavaderos, ropa, el consumo máximo debe ser de 10 litros segundo. Para esos consumos tú debes prever todo lo que es la grifería, dice. Eso sería, entonces, habríamos acabado lo que es para rapidez esta norma técnica de edificación. La primera parte no la he terminado de leer porque es muy, más es el tema de reglas generales. Hemos visto directamente a la parte que es arquitectónica y de diseño de ingeniería, que es lo que a nos interesa. Y vamos a hacer, hemos dicho el siguiente, vamos a entrar con las normas SAPS el martes. Para el viernes vamos a revisar los proyectos. Para el siguiente sábado
o domingo, ustedes me dirán, podemos hacer un control de lectura vía formulario, ¿ya? De estas dos normativas, obviamente va a ser sencillo para ustedes porque va a ser virtual, ¿no? Significa que ustedes tienen el archivo para hacer una rápida revisión. ¿Qué día prefieren, el sábado o el domingo? Pues tendría que ser por la noche, desde de 8 a 10 de la noche. ¿Qué día? ¿Sábado o domingo? Sábado, Inge. Ya, entonces el sábado 27 de 8 a 10. Entonces, Sí, está bien sábado, ingeniero. anótense sábado 27 de 8 a 10, porque un control de lectura de estas dos primeras normativas que ya les he pasado, la guía boliviana de construcciones y la guía de boliviana de diseño. Entonces ahí quedamos. Los dejo para que ustedes puedan seguir con sus actividades. Hasta luego. Hasta el día martes. No puede salir. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Que les vaya bien.